Muy buenas noches, queridos televidentes. Le damos nuevamente la más cordial bienvenida a su programa Vamos a Descubrir. Siempre queremos recordarle que este es un programa coauspiciado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Vamos a seguir desarrollando el tema de la historia natural de Honduras. En esta noche nos vamos a centrar en los megamamíferos y para eso hemos invitado al profesor Maynor García, quien nos estará acompañando en esta noche. Pero antes de entrar de lleno con el tema, nos vamos a ir a las notas informativas, eventos que han transcurrido en estos últimos días dentro de la Universidad Pedagógica. Veamos. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán da por inaugurada la primera promoción del doctorado, Políticas Públicas y Profesión Docente, con un grupo de 40 profesionales de distintas ramas, que prometen investigar al máximo temas relacionados con el quehacer educativo regional y así proponer mejoras en el sistema. Es la primera vez que se abre esta promoción en Honduras. Es un doctorado que está en diversas universidades de América Latina. Pues los aceptados, quienes ingresan, han vivido un proceso bastante largo de aplicación, presentación de documentos, un curso propedéutico, elaboración de su anteproyecto, revisión y corrección de su anteproyecto, revisión por el Comité Internacional del Doctorado, por el Comité Nacional y finalmente pues tenemos aquí los 40 matriculados, 40 aceptados que inician esta primera promoción. Es un orgullo para la pedagógica. El programa tendrá duración de 3 años y se realizará con el apoyo de la red Quipus a la cual pertenece la UPN-FM. Este es el primer doctorado en Centroamérica y es el primero que tiene una población tan grande. Todos los demás doctorados no pasan de 19 estudiantes, porque sí hay que cuidar mucho quiénes son los que ingresan, ¿no? Pero sé que acá se ha cuidado y sé que habrá un trabajo muy interesante sobre eso. Con una jornada de actividades educativas orientada a la concientización y reflexión del cuidado del planeta, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra. Todo ello tuvo lugar en el marco del 2016, año de la Confederación Universitaria Centroamericana por la Madre Tierra, declarado por el Consejo Superior Universitario Centroamericano SUCA. El día de hoy tenemos una exposición de unas fotografías aéreas del proyecto YAICA, en el cual colaboramos como Universidad Pedagógica para que los muchachos conozcan qué está pasando a nivel del riesgo en cuanto a los derrumbes, desastres en nuestra capital. También tenemos algunas exposiciones de los trabajos de los muchachos que realizan dentro de los clubes, porque ellos planifican durante todo el año actividades para mejorar su entorno, especialmente el entorno de sus institutos. Muchos colegios van a presentar material de reuso, material de reciclaje y también el día de hoy algunas colegas van a hacer intercambios de arbolitos para que ellos puedan sembrar en sus centros educativos. Además se realizó el segundo encuentro de Ecoclubes Amigos de la Tierra, un programa ejecutado por estudiantes de la carrera de Ciencias Naturales e implementado en diferentes institutos de educación media de la capital, con el fin de promover valores como el compromiso de cuidar el planeta a través del reciclaje y la reforestación, entre otros. Queremos recordarle que ya nos puede encontrar en YouTube como Clave UPN FM. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial. No nos cambie, que vamos a entrar con el tema. Ya regresamos. Participa con nosotros en la siguiente trivia. Es un gran felino extinto de Honduras. Opción 1, jaguar gigante. Opción 2, tigre dientes de sable. Opción 3, cadejo gigante. La respuesta correcta después de la pausa. Es un gran felino extinto de Honduras. Respuesta correcta, opción 2, tigre dientes de sable. Muy buenas noches, queridos televidentes. Gracias por continuar con nosotros. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre la historia natural de Honduras y nos vamos a centrar en los mamíferos extintos de Honduras. Y para esta ocasión
Nos sigue acompañando el profesor Maynor García, una persona que ha estado con nosotros en los últimos programas que hemos dialogado sobre este tema. Y pues gracias por su compañía nuevamente, profesor, y gracias por aceptar nuestra invitación. Bien, como les dije anteriormente, o como habíamos platicado anteriormente, el profesor es una persona bastante importante que ha ayudado mucho, ha cooperado mucho en la Universidad Pedagógica por parte del Departamento de Ciencias Naturales. Vamos a seguir dialogando, profesor. En esta ocasión vamos a hablar sobre los mamíferos extintos de nuestro país. ¿Y qué le parece si hablamos un poquito sobre quién realizó los estudios existentes sobre los mamíferos que hubieron en nuestro país? Bien, en realidad se han desaparecido mamíferos en el presente, varios, y en el pasado, pero esta vez vamos a hablar realmente sobre la megafauna, o sea, los mamíferos gigantes, los megamamíferos grandes que hubo en el pasado y que desaparecieron hace aproximadamente 10.000 años. Ese es el tiempo que... Para ello hemos recorrido la mayor parte de los museos importantes del mundo, que son los que hicieron estudio. El siglo pasado fue un siglo muy interesante porque además de haber descubierto que había tanto mineral y todo que se llevaron las compañías, también descubrieron que había muchos fósiles en Honduras. Entonces llegaron aquí a hacer investigación, por ejemplo, el Museo de Historia Natural de Chicago, que es el segundo museo más importante que hay en cuanto a historia natural. En las tomas vemos nosotros un museo que estuvo antes metido en el mar, lo hicieron canales y hoy está distribuido en la ciudad. También el Museo de Nueva York, otro museo extraordinariamente grande, tiene los fósiles que se llevaron de acá, en otras partes lo regresan y quedan réplicas, en este caso no, algún día van a retornar. Y también está la Universidad de Chicago y la Universidad de Miami. Ellos fueron realmente los que hicieron todos los procesos de investigación. Tal vez vale la pena hablar en qué tiempo fue. Los primeros estudios, los científicos que llegaron aquí llegaron en 1929 y con la información que llegaron fue tan valiosa y tan grande que trabajaron hasta 1942. O sea que estamos hablando de 13 años de investigación constante de diferentes universidades con doctores y estudiantes de posgrado que vinieron a hacer estudios en diferentes localidades. Muy bien, profesor. Cuéntenos también en qué lugares se encontraron estos fósiles que dan evidencia de su existencia. Fíjese que pese a que se recorrió casi todo el país, los lugares principales que se encontraron están primero el departamento del cual yo soy originario, de Copán. El municipio de Dolores fue un municipio donde se encontraron varios fósiles de la fauna que vamos a hablar posteriormente. Otro departamento muy importante es el departamento de Lempira y más el municipio de Gracias. Pero en el municipio de Gracias, no en la cabecera departamental, sino que, por ejemplo, en Mongual, en Rancho Lobo, en Río Mejocote y en Tapazuna, que en dos museos lo he visto como Tepazuna y como Tapazuna. O sea que alguien de aquí del país algún día nos dirá que no son poblados grandes ni son municipios, sino que aldeas y comunidades que el río Mejocote, que se describe en 1929, no sé si al presente todavía existe como río, es una quebrada, etcétera, pero se hicieron estudios muy importantes ahí. Luego vino la Universidad de Chicago y estudió, igual que la Universidad de Miami, y estudiaron el río Umuya en el Valle de Comayagua. También se encontraron muchos organismos importantes ahí. Me imagino que se realizó una gran labor para poder encontrar estas evidencias. Una gran labor y una cantidad de gastos enormes. O sea, porque venían misiones completos con todo el equipo para analizar. Y cuando se hace estudio de fósiles, realmente no todos los lugares de excavaciones se encuentran algo. O sea, realmente creo que la proporción era como de 15 a 1. 15 lugares excavados con instalaciones, con campamentos y todo, y en algunos se encontraba. Ese lugar daba muchas ventajas en cuanto al manejo de todo. Y usted, profesor, nos comentaba algunos de los lugares donde se encontraron estos fósiles, pero ¿las personas ya habían identificado esos lugares o fue accidentalmente que se encontraron? ¿O ya había un plan estratégico para esto? No, fíjese que en realidad hay varias cosas que ayudan. Por ejemplo, los grandes cantidades de agua que caen, digamos, como en un huracán, como el Fifi o el Mitch, eso es reciente, pero en el pasado también hubo. Y cuando a la orilla de un río, por ejemplo, una gran corriente llega, muchas veces descubre cosas y encuentran un gran hueso que no saben de qué es, etc. Entonces, eso estimula. Además, habían
cónsul de Estados Unidos que estaba en San Pedro, era muy interesado en eso y también fue el que hizo los contactos. Muy bien. Profesor, cuéntenos dónde y cuándo comienzan a llegar los megamamíferos a nuestro país. Los megamamíferos comienzan a llegar en el Plioceno, que habíamos hablado de eso la vez pasada, y lógicamente llegó igual que la fauna viviente tanto de Norteamérica como de Sudamérica. Comenzaríamos hablando tal vez de la fauna de Norteamérica, de esos megamamíferos. Entonces, al final del Plioceno, ¿qué llegó? Yo creo que el animal más interesante que llegó es un felino gigante llamado tigre dientes de sable, famoso en el mundo entero. Si lo vemos en la imagen, vemos dos cosas, unos colmillos gigantes que tenían entre 15 y 18 centímetros de largo. Si lo vemos en la imagen, vemos que no tenía cola. ¿Qué implica eso? Que si no tenía cola no era gran corredor. A propósito, acá les coloco el felino más rápido del mundo, es el llamado chita de África. Es capaz de desarrollar en pocos segundos 100 kilómetros por hora. Pero ustedes lo ven, el cuerpo es esbelto y además de esbelto, la cola es muy larga para los giros y para toda la cosa. Mientras que el de aquí no tenía eso, la cola era corta y en esa imagen que tenemos en este momento es realmente impresionante ver los colmillos y esa mirada. Si ustedes observan, hasta ven unas 2 gotitas de saliva, me imagino que está viendo y degustando anticipadamente una presa. Hay magníficas figuras que son tomadas a propósito de los museos correspondientes. Muy bien, cuéntenos qué megamamíferos llegaron de Norteamérica. Entonces, comenzando con el rey, digamos, de América en ese tiempo, que era el tigre de dientes de sable. Tal vez voy a hablar un poquito más de él, porque era un tigre que era mucho más alto. En la imagen que tenemos está una figura de 1,83, digamos, casi un europeo, un norteamericano. Y el tigre tenía una altura como de 1,15, o sea, la altura. O sea, un peso que superaba, digamos, 350 libras, etcétera. En ellos, por ejemplo, en esta imagen se ve el tamaño que tendría el tigre de dientes de sable en relación a un humano. O sea, le llegaría casi al pecho. Este animal realmente no podía ser como hacen los felinos africanos, que matan a la presa tirándole con la garra y saltando. Este no podía. Como no podía correr tanto, entonces lo que hacía era saltar. En esta imagen, que es muy interesante, de un museo norteamericano, se ve que ellos saltaban sobre la presa, las garras eran muy fuertes, una vez montados en la presa, mordían el cuello y cortaban las venas principales y con eso el animal se desangraba. Casi siempre para saltar subían, digamos como en la figura que está en el momento, que se ve sobre una roca, o sea, para saltar sobre la presa cuando ella pase. Hay otros diferentes felinos saltando ahí, y en la siguiente se ve que cuando hay capturaban una presa, lógicamente la defendían con todo. Ahí se ve un grupo de lobos tratando de quitarle la presa, cosa que era imposible. También tenían características como la que se ve ahí, la sigilosidad, el ser sigiloso, irse en dirección donde el viento no los perciba, rodear a la presa para luego saltarla. En esta figura se ve, digamos, sobre un bisonte. Luego vamos a hablar de los bisontes que hubo en Honduras. Saltaba sobre ellos y los mordía igual que caballos pequeños que hubo en Honduras. Y aún se considera que era también comida descompuesta. En la figura que está en ese momento se ve un mamut que había caído en un fango, y se ve que los depredadores lo están comiendo y él apartando a los depredadores. Igual que animales muy grandes. Y en el caso ahí se comían, por ejemplo, las presas de los mastodontes, de los mamuts. Y en la figura se ve que sí agarró un jaguar o un diente de sable, está mordiendo a la presa, pero se ve que igual que en los elefantes modernos, llega y lo levanta con los colmillos y lo mata, pues. O sea que realmente no al final vamos a hablar que no es una de las razones de la extinción que hubo. También aparentemente gustaban de bañarse como esos. Y en esta imagen que se presenta, tal vez es la mejor de los museos, porque muestra una recreación como si la foto fuera tomada ayer. Salen los felinos escondidos, viendo que los animales van para el agua, algunos subidos en los árboles. Realmente hay imágenes espectaculares que va a degustar mucho más. Bien, vamos a seguir dialogando más adelante sobre este tema y vamos a irnos a una brevísima pausa comercial. Por favor, no nos cambie, quédese con nosotros que ya regresamos. Te invitamos a participar con nosotros en la siguiente trivia. Fósil de megamamífero encontrado en territorio hondureño. Opción 1, mamut. Opción 2, jirafa. Opción 3, cocodrilo. La respuesta correcta después de la pausa.
Fósil de megamamífero encontrado en territorio hondureño. Respuesta correcta, opción 1, mamut. Bien, gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando sobre los megamamíferos. Recuerde que estamos hablando sobre el tema de historia natural de Honduras. Cuéntenos, maestro, ¿qué otros megamamíferos llegaron de Norteamérica? Bueno, la fauna de Norteamérica fue la más variada que llegó y la de mayor cantidad. Llegaron, por ejemplo, ¿quién se puede imaginar que hubo, digamos, llamas y camellos? Un camello antiguo llegó acá y lógicamente no tenía mucho que prosperar y desapareció en poco tiempo. Pero también llegó una llama antigua. Y la llama, lo interesante es que vino de Norteamérica, atravesó Centroamérica, vivió aquí, murieron algunas cuantas aquí y no tuvo éxito, pero al llegar a los Andes en Sudamérica, tuvieron gran éxito y de ellas surgieron tres. Surgieron las llamas, surgieron ahí peludas, también las alpacas y también las vicuñas, las cuales mostramos en figura. Además de eso, llegaron, digamos, los bisontes. Por ejemplo, los bisontes que los hemos visto en las películas de vaqueros de los norteamericanos disparándole del tren a los indios protegiéndolos. Los bisontes, llegó el bisonte más grande aquí a Honduras, lógicamente necesita grandes extensiones de pastizales, de praderas, y no había. Entonces también otro que no podía tener mucho éxito, pero sí llegó el bisonte gigante de cuerpo grande. Además de los bisontes, llegaron acá. Cuando llegaron los españoles, algo interesante es que no habían caballos. Tanto es así que los aztecas los derrotaron, porque cuando los espías aztecas fueron a ver el desembarco de los españoles, vieron que estaban bajando con caballos y les parecieron que eran deidades de 4 patas y no sé cuánta cosa. Y eso los hizo atemorizarse, pese a que eran grandes guerreros. Pero no habían caballos en América. Pero aquí en Honduras tuvimos dos. Tuvimos un caballo que no tenía un casco, sino que 3 cascos. Género Merichipus, como lo pueden ver en la información, y otro caballo que es el Pliohippus hondurensis, encontrados exclusivamente aquí, y que tenía el tamaño de un pony. Pero ¿qué pasó? Hace 10.000 años desaparecieron. O sea, cuando llegaron los españoles no había nada de eso acá. Otra cosa, hubo rinocerontes. Un rinoceronte extraño que vivía en las fuentes de agua de acá y redondo, parecía barril. Pero lo interesante de este, tenía un cuerno único en el hocico, pero además del cuerno único tenía las patas extraordinariamente cortas, por lo tanto no podía correr. La única forma de defenderse de él era metiéndose en el agua. Tomé una imagen de un museo de los Estados Unidos para que vean ustedes el esqueleto como es exactamente en la forma de un barril y las patas muy cortas, y este sería pues ese organismo. Pero lo más llamativo de acá fueron los elefantes, mastodontes y mamut. Y el más interesante de todos es el que mostramos en este momento. Ese tiene 4 colmillos. Todo lo que hemos visto en África, en todas partes, son de 2 colmillos. Este tenía 4. Este organismo se caracterizaba porque con los colmillos de la parte de abajo podía también, además de comer hojas, descortezar los árboles verdes, por ejemplo, que tienen corteza dura, con ellos arrancaba la corteza. Vean ustedes qué interesantes los 4 colmillos que él tenía. Vemos ahí una hembra paseando con sus 2 críos y la hembra agarrada del moco de la cola de la mamá. Este organismo pues fue de los más interesantes que hubo, y les decía que hay magníficas recreaciones tomadas de museos donde salen las fotografías como si fueran actuales. O sea, se hace dibujos perfectos del ambiente y luego meten el organismo. Además de este organismo también apareció el mamut americanum, que era un gran mastodonte. Ese era muy común en Estados Unidos, pero Honduras es el último lugar donde encontró. Los gringos se asombraron de haberlo encontrado acá, y se encontró, un día iba de los Estados Unidos, el cónsul en Estados Unidos, y se encontró una calle ahí frente al Parque Central que estaba detenido todo, y que preguntó que qué pasaba, y le dijeron es que encontraron ahí donde hoy está el Banco Atlántida y el Hotel Sula, estaban haciendo una excavación para los cimientos de edificios, y dijeron encontraron unos huesos de un animal de dinosaurio. Lógicamente no eran de dinosaurio, pero él se bajó y vio que era un cementerio de mamut. Wow. Y él le dijo al encargado que por favor le llevara unas muestras, y esas son las muestras que están en los museos. En San Pedro, sin hacer nada, hicieron los cimientos del edificio, y sobre ese cementerio están construidos Banco Atlántida y el Hotel Sur de San Pedro. Sí.
Y es interesante, estaba escuchando su explicación en este momento, y yo comprendo que hay animales que vinieron que ni siquiera nos imaginábamos que habían venido a Honduras, pero quizás el entorno permitió que no vivieran tanto tiempo. Hay varias cosas, mire, ¿por qué algunos vinieron? Por ejemplo, si ustedes ven este que estoy hablando en este momento, que se llama el mamut americano, ¿por qué siendo tan peludo llegó? Porque el problema es que hace 11.000 años terminaron las últimas glaciaciones, y las glaciaciones eran tan intensas que ellos estaban adaptados para el frío, pero si cae nieve y nieve y nieve en varios metros, lo que desaparece es la comida. Entonces venían migrando hacia tierras más calientes, pero hay ciertas condiciones que aquí no se daban. En la última etapa vamos a tratar de explicar el por qué desaparecieron, o sea, qué es lo que han consensuado los científicos como para hablar del final de esto. Muy bien. También llegó aquí a Honduras un mamut. ¿Cuál es la diferencia de un mastodonte y un mamut? Si lo ven en la imagen, el mamut tiene una cabeza como un casquete y es más primitivo y parece que tiene una joroba. Y los colmillos son tan grandes que se curvan hacia él, o sea, son enormes los colmillos. El Mammutus columbi, que encontramos una figura extraordinaria del que estuvo acá en un museo, el Museo de Chicago en Nueva York, no, el Museo de Chicago y el de Nueva York lo tienen ambos en unas reconstrucciones perfectas. En algunas figuras se ve la migración, por ejemplo, cómo ellos venían caminando para evitar esos fríos intensos y la falta de alimento en esos lugares. Además, encontramos la figura que está en este momento, vale la pena tomarla, porque se ven dos carros todoterreno y varias personas tomándole fotografías. Si ustedes observan, no son militares. En esto es porque un científico japonés, cuando se encontraron algunos mamuts en la Siberia, congelados, decidieron sacar el ADN. Ahora se sabe con la tecnología que hay que se podrían reproducir. Y esa es la idea de esa imagen, de tener algún día, no un parque jurásico de monstruos, pero sí, digamos, de bisontes de ese tiempo o de mamut, que es bien interesante. Y también hubo otros carnívoros. Por ejemplo, el llamado perro lobo. El perro lobo era un animal gigante que comía todo tipo de presas. Y lo vemos en el bosque, o lo vemos, por ejemplo, comparado con un humano y le llega al pecho, a la cabeza. Miren la cantidad del peso que tendría y en esta figura, por ejemplo, se ve la silueta, cómo sería el tamaño de él en relación a un humano, o cómo lo comparamos con el tigre de dientes de sable, más grande que el tigre de dientes de sable. En esa figura lo vemos, por ejemplo, peleando por una presa o peleando con una llama, o tratando de comerse una llama antigua. Pero si lo comparamos con un lobo actual, como lo vemos en la figura, vamos a ver que tiene casi el doble del tamaño de un lobo. No de un coyote nuestro, sino que de un lobo. Y siguiendo diferentes presas. Y también tenemos aquí en Honduras, hubo en Honduras uno llamado quebrantahuesos, que después de que todos los felinos se comían las presas, él se encargaba tenía unos dientes exageradamente fuertes y unos músculos masticadores muy fuertes con lo cual comía. En la figura que está ahí, muy buena recreación, se ve comiéndose la pata de otro animal, el hueso. Y además de este, se ve en la figura que está con un perro, porque tenía el tamaño de un perro, no era un animal tan grande. Y en el caso específico, digamos, de lo que llegó siempre más de Norteamérica fue igual que de Sudamérica, o sea, más carnívoros. Si hacemos un resumen breve, diríamos el tigre de dientes de sable. Llegó, el jaguar llegó posteriormente también. No lo estamos mencionando porque es un organismo viviente y hoy tratamos de tomar solamente lo que extinguió. Llegó también, digamos, el anfitrión, ese perro lobo, que era realmente un animal gigante, un animal temible para todos los animales que había. Y además tenemos este último que mencionamos, que es el quebrantahuesos. Fíjese que los dientes eran tan fuertes que podía quebrar cualquier hueso de cualquier animal, no importa el tamaño que tuviera. Entonces él esperaba que comieran todos los animales, aunque dejaran los huesos totalmente descarnados, sin nada, que comieran los cartílagos y toda la cosa, pero al final lo que comieran los huesos. Pero los huesos son nutritivos, sí. ¿Cuánta gente pobre de nuestro país llega al mercado a comprar una libra de hueso? Y con la libra de hueso hace la sopa, y la sopa tiene los nutrientes porque el hueso es una de las cosas más. Entonces también estos animales así se alimentaban. Bien, estamos hablando de estos últimos animales que también emigraron de la parte de Suramérica. De Norteamérica. De Norteamérica. Ahora hablemos específicamente de los que emigraron de la parte de Suramérica. Sí. Para continuar sería con Suramérica.
Sudamérica, algo interesante es lo siguiente. Recuerde que la vez pasada 2 programas hablamos y dijimos que de Sudamérica, de los mamíferos vivientes, no había llegado ninguno depredador. Entonces aquí sigue considerándose la misma situación. No llegó ningún depredador y lo que llegó, por ejemplo, fueron grandes herbívoros. Muy bien. Excelente. Nos vamos a ir ha llegado el tiempo de hacer una pausa comercial, así que por favor no nos cambie, quédese con nosotros que ya regresamos. Participa con nosotros en la siguiente trivia. ¿Es un herbívoro parte de nuestra megafauna extinta? Opción 1, camello primitivo. Opción 2, koala prehistórico. Opción 3, alce gigante. La respuesta correcta después de la pausa. ¿Es un herbívoro parte de nuestra megafauna extinta? Respuesta correcta, opción 1, camello primitivo. Muy bien, seguimos dialogando con el profesor Maynor García. Estamos hablando sobre megafauna. Estábamos hablando antes de la pausa comercial, nos contaba el maestro sobre los mega mamíferos que migraron de Sudamérica, algunos de ellos. Vamos a entrar más de lleno sobre ese tema y nos sigue contando, profesor Maynor. Sí, les decía que de Sudamérica, así como la fauna viviente, no llegó ningún depredador, tampoco llegó ningún depredador de la megafauna. Dentro de los que llegaron, por ejemplo, a nivel del Plioceno, los primeros que llegaron, fueron unos gigantes que se alimentaban de plantas. Llamaban perezosos terrestres, del tamaño de un árbol, 6 metros de alto y una cantidad enorme de libras, y con unas enormes garras, de los cuales se alimentaban de los árboles, pero muy expuestos, principalmente en las crías, para desplazarse con su lento desplazamiento. También hubo otro que es el Milodon, que lo extraño y lo interesante de él es que se descubrió en todos los esqueletos que se han descubierto que debajo de la piel tenía huesos. O sea, de los pocos mamíferos que existen, que debajo de la piel tenía huesos, y eso implicaba que los grandes depredadores, las mordidas que le daban, por lo menos no eran sangrantes ni desgarradoras como lo eran en otros organismos. También llegó en el Plioceno un armadillo gigante. Pero ¿qué tan gigante? Un poco más grande que un volvaje, como de 1,5 toneladas. Un animal que, si observan en la figura, van a ver que la cola era impenetrable para los dientes de cualquier felino y de todo. La caparazón tan pesada que no podía alguien darle vuelta. Simplemente en la cabeza tenía un escudo de hueso, metía la cabeza, las orejas pequeñas, se agachaba y quedaba enterrado hasta que los felinos se aburrían de como un método de defensa. Exactamente. Y además podía enterrar, con las grandes garras, podía enterrarse un poco para también evitar a los depredadores. Este organismo entonces se llamó el gliptodonte, y lo interesante es que se encontró una caparazón completa acá. Y el Museo de los Estados Unidos apenas nos regresó un disco. En la figura está una cola, y en el museo está la caparazón completa. Ahí pueden ver en la mano el tamaño de cada uno de los discos. Uno de esos discos fue lo que nos regresaron. Hoy en la actualidad, si los gobiernos se interesaran, ellos devuelven una réplica exacta. Pero ahorita no hay poco interés por... Profesor, haciendo una pequeña pausa en lo que estamos dialogando y ya entrando un poquito en eso, ¿por qué hemos permitido que se nos lleven este tipo de reliquias, en este caso? Porque es algo rico para lo que tuvimos en nuestro país en algún momento. Bueno, sí, si el patrimonio cultural se lo han llevado, ¿qué diríamos si se llevaron todo el siglo pasado, todo el oro y la plata? Recuerden San Juancito, aquí cerquita de Tegucigalpa, que nos quedó. Entonces, realmente no había ningún control, ¿no? Podían llevarse lo que sea, y ni siquiera, como en otros países, regresarlo ya clasificado, etcétera, o por lo menos dar réplicas. Así es. Este armadillo se creía que la cabeza es como está ahí, que era chato y la mandíbula pequeña. Y posteriormente se descubrió que no, que se parece al danto, que tiene una especie de hocico pequeño. Y en las recreaciones, como la que está en la imagen, se puede ver perfectamente eso. Y ya se ubica en la naturaleza como si estuviera. Y en este caso, la mejor figura que hay muestra el hocico largo de ellos. Y así era realmente como aparecen en esas figuras, que parecen organismos vivos, mordiendo entre sí. En esta caricatura, ¿por qué una caricatura?
porque la caricatura parece un hombre primitivo que va en un carro, el carro lo va jalando el armadillo gigante y arriba va colgado un tigre de dientes de sable. Realmente el significado no es ese, el significado es que si pusiéramos en una balanza el peso, pesaría más el armadillo que el tigre de dientes de sable. O sea que ahí es ese es el significado que tendría del peso, el significado del peso. Ahora, llegó también acá el más grande de todos los edentados, medía 6 metros, y este organismo, fíjense que si nos vamos nosotros a África, dos grandes animales que alimentan de plantas, uno es el elefante y el otro es la jirafa, pero nunca compiten, porque el elefante con sus fuertes mocos y trompa puede jalar los árboles. La jirafa se queda comiendo plantas llenas de espinas y las arranca, como muestra en la figura acá, con la lengua. Tiene una lengua larga con la que él puede arrancar las espinas, entonces no compite con el elefante. Pero el que mencionamos, este gran perezoso gigante, también tenía una lengua enorme, como se puede ver aquí en esta figura, que está arrancando con la lengua la comida. Entonces no competía con los otros animales. Ahí lo vemos el tamaño enorme que tendría y con un gliptodonte al lado. Hay figuras que, por ejemplo, que están hechas hace tanto tiempo que son en blanco y negro, dibujos de los primeros investigadores que hubo antes de que se hablara de los colores y las imágenes eran así. El artista que salía al campo salía con grafito y a trabajar más o menos como correspondía. Ahí están imágenes completas de un animal extraordinario. Fíjense que en el Museo de Villarroy, que me encantaba ir porque tenía una parte de historia natural, que de hecho ya no está en funcionamiento. Había de este organismo, del megaterio, una vértebra que tenía más o menos este tamaño, como un tronco cortado, y un fémur que también era así de ancho, o sea, por el peso que aguantaba, de una enorme cantidad de toneladas, un animal muy fuerte, gigante. Sí, hubo un animal llamado toxodonte, que no lo podemos comparar con nada porque no existe en la naturaleza algo similar al toxodonte. Si lo ven en la figura, ¿qué se parecería a él? Pues realmente nada, un animal gigante con los dientes para enfrente que se alimentaba cortando los pastos cerca de los ríos. Este fue tomado de un museo de los Estados Unidos. Y también gigante. También gigante, o sea, de pesos enormes. Si ven la figura, ve usted el tamaño del humano allá, sería la figura pequeñita comparada con él. O sea, la altura sería casi del tamaño de un humano. O sea que pesaría 10 veces lo que nosotros pesamos. Entonces eran animales realmente grandes. Este animal se llama el toxodonte. Y finalmente, para terminar con Sudamérica, tenemos nosotros un gran roedor. Yo le decía la vez pasada que en Honduras han habido grandes roedores, pero no como este. En la parte que se inunda de Brasil, en la Amazonía, existe el capibara, que se lo come la gente porque es un roedor del tamaño de un cerdo. Este era más grande todavía que ese. O sea, un roedor, imaginen ustedes un cerdo enorme, que era el que vivía acá en los lugares pantanosos, etcétera, y que también, igual que los otros, desapareció. Bien, nos mencionaba usted al principio que no emigraron hacia nuestro país depredadores. Pero ¿por qué razón no emigraron depredadores de la parte sur? Recuerde que cuando hablamos en el tema anterior del origen de la Tierra y cómo estuvieron, por ejemplo, concentrados todos los continentes, cómo se separaron, cómo estaba separado Norteamérica de Sudamérica, cómo no existía Centroamérica, realmente Centroamérica fue un puente donde pasaron los grandes mamíferos de Norteamérica que abundaban los depredadores. Tigre de dientes de sable y todo lo que hemos mencionado. De ahí llegó el jaguar, de ahí llegó el puma, de ahí llegaron los elotes, llegaron todos los felinos. Pero cuando hablamos de Sudamérica no habían depredadores. O sea, no hubo en el pasado depredadores. Entonces, cuando migraron como animales vivos, no llegaron depredadores. Y cuando llegan estos animales que extinguieron, tampoco llegan depredadores. Ahora, imagínense ustedes lo que sería el choque. Sí. Abramos la puerta, abramos el puente para que pasen los grandes depredadores que vienen de Norteamérica y los gigantes herbívoros de Sudamérica. Ahora, en la etapa, lo que vamos a hablar en el momento final, ¿qué lucha sería? ¿Que por ser herbívoros se los comieron a todos o no? Entonces sería la parte final que vamos a mencionar en la última parte. Pero los grandes depredadores sí llegaron de Norteamérica, pero para hablar de Norteamérica, ¿de dónde llegaron? Realmente no llegaron de Norteamérica, sino que llegaron de Asia
hacia Norteamérica. Lo que hoy es el estrecho de Bering, que une a Rusia con Alaska, era un puente que en verano tenía 6 kilómetros de ancho. Entonces, por ejemplo, cuando llegaron la mayor parte de esta fauna de los elefantes, llegaron de allá. Y atrás venía el humano. ¿Por qué? Porque el humano, un animal, era comida por un montón de tiempo. Las pieles cubría toda la familia con las pieles de un mamut. Y además se metieron a la parte fría de allá y esas mismas pieles les servían. O sea, el humano evolucionó mucho siguiendo estas grandes manadas. Todo tiene secuencia, ¿no? Todo tiene secuencia. Es interesante, bueno, yo creo que no podríamos convivir con algunos de esos animales con los que usted nos ha mencionado. Por ejemplo, no me imagino conviviendo con un roedor gigante como el que acabamos de ver. Yo creo que con un pequeñito suficiente, porque no lo aguantamos, no digamos un gigante, ¿verdad? Así que es interesante. Lo hubiéramos comido, porque aquí sí, ¿verdad? se piensa, claro. Bien, bien, vamos a volver con la parte final del programa. Gracias a ustedes por estarnos acompañando. Vamos a una pausa, ya regresamos. Participa con nosotros en la siguiente trivia. ¿Por dónde ingresaron los megamamíferos a Honduras? Opción 1, región Atlántica y Pacífica. Opción 2, Sudamérica. Opción 3, Norteamérica y Sudamérica. La respuesta correcta después de la pausa. ¿Por dónde ingresaron los megamamíferos a Honduras? Respuesta correcta, opción 3, Norteamérica y Sudamérica. Bien, gracias por continuar con nosotros. Hemos llegado a la parte final del programa y vamos a la parte de las conclusiones. Y en lo que sí vamos a finalizar es preguntándonos del por qué se extinguieron todos estos megamamíferos. Sobre la extinción hay muchas hipótesis. Por ejemplo, algunos decían que como atrás de las manadas de mastodontes y de mamut venía el humano, que el humano les transmitió las enfermedades y que por eso murieron. Pero eso ni siquiera tiene lógica. Imaginen ustedes cuando llegaron los españoles acá, ¿qué pasó con la fauna hondureña? El jaguar sigue aquí, y el puma sigue acá, y los venados siguen acá. Los matamos porque los comemos, les disparamos, pero no porque les pasamos las enfermedades. Además, ¿cuántas enfermedades compartimos? Te fijas, son muy pocas las enfermedades que comparte y son vectores tipo los zancudos o chinches y todos los que hacen esto. Luego se dijo que la actividad volcánica era muy intensa y toda la actividad volcánica y los terremotos han sido siempre iguales. Hemos mencionado todo el movimiento de la Tierra. Otros serían interesantes, serían los siguientes. En la figura que tenemos ahí vemos nosotros a un felino, dientes de sable, comiéndose a una cría de mamut. ¿Qué hace el mamut? De inmediato se ve que otro mamut agarra al tigre, lo levanta en sus cuellos y lo tira y lo revienta. Entonces quiere decir, ¿por qué hoy sobreviven en África los elefantes y viven los leones? Porque una patada de un elefante quiebra al león, o le quiebra las mandíbulas. Entonces ambos comparten, porque no tendría sentido. Entonces quiere decir que no fueron los grandes depredadores. En las siguientes láminas aparecen dos tigres dientes de sable peleándose por una presa. O sea, ¿son los mismos individuos de la misma especie que se ayudan a destruirse? No, excepto los humanos. O sea que nosotros no necesitamos a nadie más para matar, ¿no? Esa cantidad de muertos que hay aquí son humanos los que lo matan, ¿verdad? O sea, dicen la bicicleta y las motos. No, no es cierto, son asesinatos por nosotros mismos, por nuestra misma especie. Entonces, no fueron eso, realmente... ¿quiénes fueron los verdaderos responsables? En la figura que muestro en este momento es interesante porque se ven dos mamuts peleando ahí con los cuernos, posiblemente para una buena chava, pero al lado, acostados, dos felinos bostezando. ¿Por qué? Eso mostraría la realidad, que los mastodontes y los mamuts no eran los enemigos de allá, porque realmente son enemigos muy peligrosos. Entonces, ¿quién realmente es el verdadero peligro? El actual, nosotros. Nosotros mismos. ¿Quiénes permitieron la destrucción de los bosques de Honduras? ¿Fue el gorgojo? No, que no hicimos nada contra el gorgojo. Pero bien, fuera de eso, en la figura que está ahí se ve a un humano y el fuego, y con el fuego asustando a un mamut. ¿Qué hacían? Hacían correr a los mamuts, le hacían campos de estacas y los hacían meterse debajo a zonas lodosas donde se quedaban trabados. Ahí donde se quedaban, llegaban con las lanzas y con todo a matarlos. Vean ustedes, por ejemplo, ahí se ve un humano siguiendo a los mamuts. Aquí se ve un humano disparándole una flecha a un mamut. En este caso, varios disparando. ¿Que morían algunos? Claro que sí.
no hay duda. Pero aquí, por ejemplo, en esta imagen se ve una comunidad primitiva nuestra con taparrabos, pero si ustedes se fijan bien, van a ver que el hombre tiene un cráneo de un tigre de dientes de sable. Le está explicando a los demás pues, lo peligroso que es el tigre de dientes de sable y cómo lo mataron. Y en esta otra, que hay una serie de bisontes a la orilla del río, se ve un hombre atrás con una lanza que viene aprovechando de que los bisontes van a tomar agua a la fuente de agua. Pero en esta otra ven ustedes a un mamut atrapado y atrapándolo con lanzas una gran cantidad. En la siguiente figura vemos nosotros a dos cazadores que traen una gacela, pero vea que hay a la orilla de la choza un colmillo de mamut. O sea que las presas principales de ellos, claro, eran la comida más importante. Y esta lámina ilustra justamente a ellos llevándolo hacia el lodo, él atrapado y matándolo con flechas y lanzas. Realmente, ¿quién es el responsable? Hay muchas imágenes que podemos ver. O además, el acechando. En esta imagen que se ve ahí, se ve un mamut caminando y los humanos con lanzas escondidos atrás de piedras, atrás de todo, para cuando pase, o matándole la cría, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, ¿quién ha sido y será el gran depredador del planeta nuestro? Nosotros. Aún incluyendo a la gente que tiene el poder, que ni siquiera hace nada por proteger. Digamos, la fauna silvestre nuestra está muy desprotegida, que sería como el gran final de lo que hemos visto a través de los diferentes temas que hemos visto acá. Bien, y al final concluimos en que de ese tiempo al actual no ha cambiado nada. Seguimos destruyéndonos a nosotros mismos y seguimos destruyendo lo que se nos entregó casi perfecto. Con mejores armas. Así es. Sí, hoy son fusiles, hasta con silenciadores, bayonetas, etcétera. Antes por lo menos se exponía mucho porque era una vara afilada, era la lanza. Necesitaban tirarle 10, 20 lanzas para que el animal muriera. Pero es lo mismo. Y quisiésemos que no se siguiera continuando, pero lastimosamente el ser humano así es. Así es, el deterioro de los ríos, decíamos. ¿Cuánta fauna está desapareciendo ahí? ¿Qué interés hay siquiera por averiguar qué daño le estamos haciendo? ¿Qué hubo el año pasado? Un año totalmente seco. Se midió el impacto que tuvo eso en la fauna silvestre. Se va a medir el impacto que tienen el bosque de pino botado ahí cuando lo arrastren las corrientes y lo lleve a las corrientes de los ríos. ¿O qué cantidad de millones de toneladas de materia orgánica van a bajar por la cantidad de bosque que se cortó? Así es. Sí, así que realmente no hay duda que seguimos siendo nosotros los grandes depredadores. Así es, la situación es que no estamos midiendo nuestras acciones y al final vamos a sufrir las consecuencias. Exacto. Bien, maestro, gracias por haber estado con nosotros esta noche. ustedes. Es un placer siempre platicar con usted sobre estos interesantes temas, los cuales hemos disfrutado y espero que también usted los haya disfrutado en casa. Y pues les invitamos para que el próximo viernes en punto de las 8 de la noche nos vuelva a sintonizar. Será un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias a ustedes, gracias por habernos acompañado durante este programa. Nos vemos hasta la próxima.